Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde desentrañamos los misterios, las pasiones y los chismorreos más jugosos del mundo de las telenovelas otomanas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les va a encantar, los mensajes secretos, las indirectas, los guiños ocultos, todo lo que se esconde detrás de las cámaras y que las celebridades turcas nos dejan entrever. Prepárense porque este vídeo está cargado de información exclusiva, teorías alocadas y, por supuesto, mucho drama. Vamos a conectar puntos que quizás nunca se imaginaron y a analizar las pistas que Kerem Bürsin, Hadise y hasta la mismísima Venecia podrían estar enviando a Hande Erçel. ¿Intrigados? Pues deberían estarlo. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a esta aventura, quiero recordarles lo importante que es su apoyo para nosotros. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan tanto como nosotros investigando los entresijos de las series turcas, por favor suscríbanse al canal. No se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones, activen la campanita para recibir notificaciones y déjenos un me gusta para que sepamos que les encanta lo que hacemos. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir buscando los secretos más jugosos para ustedes. Ahora sí, vamos a empezar. Vamos a empezar hablando de Kerem Bürsin, un actor que, como bien saben, ha conquistado corazones en todo el mundo gracias a su carisma y talento. Su relación con Hande Erçel fue, sin duda, uno de los romances más seguidos y comentados de los últimos años. Y aunque ya no están juntos, los fans siguen buscando señales, pistas, cualquier indicio de que quizás, solo quizás, el amor todavía está en el aire. Kerem, después de su éxito rotundo en Sen Kalkam, ha seguido trabajando en varios proyectos, manteniéndose muy activo en redes sociales y participando en entrevistas donde, según algunos, deja caer algunas perlitas sobre su pasado y posiblemente su futuro amoroso. Por ejemplo, en una reciente entrevista, cuando le preguntaron sobre su lugar favorito del mundo, respondió algo que dejó a muchos pensando: hay un lugar que me recuerda a momentos muy especiales, lleno de arte, de historia y de belleza inigualable. Un lugar donde el amor florece en cada esquina. Muchos interpretaron esto como una referencia velada a Italia, y más concretamente a Venecia, un lugar que, como veremos más adelante, juega un papel importante en nuestra investigación. Pero profundicemos un poco más en esta declaración. Kerem no solo habló de un lugar, sino que enfatizó momentos muy especiales. ¿Qué momentos podríamos estar hablando? ¿Acaso alguna escapada secreta durante el auge de Sen Kalkam, que nunca salió a la luz? Quizás algún evento que los unió, no necesariamente romántico, pero sí significativo y compartido, que ahora, a la distancia, Kerem añora y asocia con la atmósfera romántica de Venecia. Ahora pasemos a Hadise. Esta cantante turca, conocida por su voz poderosa y su estilo arrollador, es una amiga cercana de Hande Erçel. Y como buena amiga, muchos creen que está actuando como intermediaria, enviando mensajes codificados a través de sus canciones y publicaciones en redes sociales. ¿Cómo? Bueno, presten atención a esto. Hadise no es una figura cualquiera en el panorama turco. Su influencia se extiende más allá de la música, llegando a terrenos como la moda y el activismo. Esto significa que sus decisiones creativas y sus declaraciones públicas rara vez son accidentales. Están pensadas, calculadas para generar un impacto. Hace unas semanas, Hadise lanzó una nueva canción cuyo videoclip fue grabado, precisamente, en Venecia. La letra de la canción, aparentemente sobre un amor perdido, contenía frases como «Te buscaré en cada canal», «Nuestro amor navegará por siempre» y «Bajo el puente de los suspiros, te esperaré». Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con Hande Erçel? Algunos fans han notado que Hande suele usar emojis de barcos y canales en sus publicaciones, y que además, ha manifestado en varias ocasiones su admiración por la cultura italiana. ¿Coincidencia? Quizás. Pero en el mundo de las series turcas nunca podemos descartar nada. Analicemos estas pistas con mayor detenimiento. El uso de emojis de barcos y canales por parte de Hande puede parecer banal a primera vista, pero en el contexto de esta posible trama, adquiere un significado especial. Podría ser una forma discreta de reconocer la influencia de Hadise, de confirmar que está al tanto del mensaje. Además, su admiración por la cultura italiana va más allá de lo superficial. Hande ha estudiado italiano, ha expresado su interés por la historia del arte italiano y ha viajado a Italia en varias ocasiones, aunque nunca, curiosamente, a Venecia. La teoría más interesante es que Hadise, sabiendo del cariño que Kerem siente por Venecia y del interés de Hande por Italia, habría elegido este lugar como escenario de su videoclip para enviarle un mensaje indirecto a Hande.
Un mensaje que según algunos podría ser algo así como, él piensa en ti, recuerda los buenos momentos y te está esperando. Suena a película, ¿verdad? Pero créanme, en el mundo de las telenovelas turcas, la realidad a veces supera la ficción. Para añadir más peso a esta teoría, analicemos el estilo del videoclip de Hadise. No se trata de un vídeo musical convencional, lleno de efectos especiales y coreografías elaboradas. Es un vídeo sencillo, íntimo, que se centra en la belleza de Venecia y en la expresividad de Hadise. Este enfoque minimalista refuerza la idea de que el verdadero mensaje está en la letra y en el simbolismo del lugar, no en la producción en sí misma. Pero, ¿qué papel juega Venecia en todo esto? Más allá de ser un lugar romántico y pintoresco, Venecia podría ser la clave para descifrar este supuesto mensaje secreto. Hande y Kerem, durante su relación, nunca visitaron Venecia juntos. Sin embargo, ambos han expresado en diferentes momentos su deseo de conocer la ciudad. ¿Podría ser que Kerem esté planeando un viaje a Venecia con la esperanza de reencontrarse con Hande? ¿O que Hadise esté actuando como Cupido, creando las condiciones para un reencuentro romántico en la ciudad de los canales? Imaginemos la escena. Kerem llega a Venecia, recorre los canales, visita los lugares emblemáticos, siguiendo, quizás, las pistas dejadas por Hadise en su videoclip. Se hospeda en un hotel con vistas al Gran Canal, con la esperanza de cruzarse con Hande. El destino o quizás Hadise se encargan de que sus caminos se crucen. Un encuentro casual, pero cargado de significado y emoción. Además, hay que tener en cuenta la simbología que rodea a Venecia. La ciudad es conocida como la ciudad del amor, de los secretos y de las máscaras. Un lugar perfecto para un reencuentro discreto, lejos de las miradas indiscretas de la prensa y los fans. También es importante recordar que Venecia es un lugar que inspira creatividad y romanticismo, dos elementos clave en la relación entre Hande y Kerem. El misterio de las máscaras venecianas podría representar la necesidad de Hande y Kerem de proteger su intimidad, de ocultar sus verdaderos sentimientos al mundo exterior. El laberinto de canales podría simbolizar la complejidad de su relación, los obstáculos que han tenido que superar y la dificultad de encontrar el camino de regreso el uno al otro. Analicemos ahora un poco más el comportamiento de Hande Erçel. Después de su ruptura con Kerem, Hande ha mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida amorosa. Sin embargo, ha seguido trabajando arduamente en su carrera, protagonizando nuevas series y campañas publicitarias. Pero, ¿hay algo más que podamos leer entre líneas? La aparente discreción de Hande podría ser una estrategia para no alimentar los rumores y para proteger su corazón. Sin embargo, los pequeños gestos, las sutiles indirectas, revelan que todavía siente algo por Kerem. Algunos fans han notado que Hande ha estado publicando últimamente fotos y vídeos con un estilo más melancólico y reflexivo. En algunas de estas publicaciones, ha utilizado frases en italiano como «La vita è bella» o «Amore mio». ¿Podría ser esta una forma de enviarle un mensaje a Kerem, demostrando que todavía piensa en él y que la vida es mejor cuando están juntos? El uso de frases en italiano no es casual. Es una forma de conectar con Kerem a través de un lenguaje que ambos entienden y valoran. La vita è bella podría ser una forma de decirle que a pesar de la tristeza de la ruptura, todavía hay belleza en la vida. Amore mio podría ser un grito silencioso de amor, un recordatorio de los sentimientos que alguna vez compartieron. Además, Hande ha estado siguiendo de cerca las publicaciones de Hadise, dándole me gusta y comentando algunos de sus vídeos. Esto podría ser una señal de que Hande está al tanto del supuesto mensaje que Hadise está intentando transmitirle, y que está abierta a la posibilidad de un reencuentro con Kerem. La interacción de Hande con las publicaciones de Hadise es una prueba de que existe una comunicación entre ellas. Hande está demostrando que confía en Hadise y que valora su amistad. También es una forma de enviar un mensaje a Kerem, demostrarle que está dispuesta a escuchar lo que él tiene que decir. Por supuesto, todo esto son solo teorías, especulaciones basadas en pistas y señales que hemos recopilado de diferentes fuentes. No tenemos pruebas definitivas de que Kerem, Hadise y Venecia estén conspirando para que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos. Pero, ¿y si tuviéramos razón? ¿Y si detrás de todo este misterio se esconde una hermosa historia de amor esperando ser contada? La incertidumbre es lo que hace que esta historia sea tan atractiva. La posibilidad de que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos alimenta la esperanza de sus fans y nos recuerda que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. La verdad es que solo el tiempo dirá si nuestras teorías son correctas.
Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de las series turcas, analizando cada detalle y buscando los mensajes ocultos que las celebridades turcas nos dejan entrever. Pero la cosa no termina ahí. ¿Recuerdan que mencionamos que el videoclip de Adise fue grabado en Venecia? Pues bien, algunos fans con ojos de lince han notado un detalle muy particular en una escena del vídeo. En un momento dado, se puede ver a Adise caminando por un puente con una vista espectacular de la ciudad. Y en el fondo, casi imperceptible, se distingue una figura que se parece mucho a Kerem Bürsin. ¿Es realmente él? No lo sabemos con certeza. Podría ser una simple coincidencia, un turista cualquiera que pasaba por allí en ese momento. Pero la posibilidad de que sea Kerem añade aún más misterio y emoción a nuestra investigación. Podría ser que Kerem estuviera presente en la grabación del videoclip, quizás a petición de Adise, para estar cerca de Hande de forma simbólica. Esta supuesta aparición de Kerem en el videoclip es la cereza del pastel. Si se confirma que realmente es él, significaría que la conspiración es mucho más elaborada de lo que habíamos imaginado. Implicaría que Kerem está dispuesto a hacer lo que sea necesario para reconquistar a Hande, incluso aparecer de forma discreta en un vídeo musical. Otra teoría que ha surgido entre los fans es que Kerem y Hande podrían estar planeando una colaboración profesional en un futuro cercano. Ambos son actores talentosos y populares, y una serie o película protagonizada por ellos sería un éxito asegurado. ¿Podría ser que Venecia sea el lugar elegido para grabar este nuevo proyecto? Y si es así, ¿podría este reencuentro profesional dar paso a un reencuentro amoroso? Un proyecto profesional que los una nuevamente sería la excusa perfecta para pasar tiempo juntos, para redescubrir la conexión que los unió en el pasado. Venecia, con su belleza y romanticismo, sería el escenario ideal para este reencuentro, tanto profesional como personal. Las posibilidades son infinitas y la verdad es que nos encanta especular y teorizar sobre la vida amorosa de nuestras celebridades turcas favoritas. Pero al final del día, lo más importante es respetar su privacidad y dejar que tomen sus propias decisiones. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin sigue siendo un tema de interés para millones de personas en todo el mundo. Su amor fue real, intenso y apasionado, y es comprensible que muchos fans sigan esperando que vuelvan a estar juntos. Y quién sabe, quizás algún día nuestros sueños se hagan realidad. Quizás algún día veamos a Hande y Kerem caminando de la mano por las calles de Venecia, disfrutando de su amor y de la belleza de la ciudad. Mientras tanto, seguiremos buscando pistas, analizando señales y compartiendo nuestras teorías con ustedes. Bueno, llegamos al final de este vídeo lleno de misterio y especulación. Espero que les haya gustado tanto como a nosotros nos gustó prepararlo. Hemos explorado las teorías más locas, analizado las pistas más sutiles y conectado los puntos más inverosímiles. ¿Hemos resuelto el misterio del mensaje secreto de Kerem y Adise para Hande? Quizás sí, quizás no. Pero lo importante es que nos hemos divertido mucho en el camino. Quiero agradecerles a todos por su apoyo incondicional. Sin ustedes, este canal no sería posible. Gracias por sus comentarios, sus me gusta y sus suscripciones. Son ustedes los que nos inspiran a seguir buscando los secretos más jugosos del mundo de las series turcas. Ahora quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les parecieron nuestras teorías? ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿Cuál es su serie turca favorita del momento? Queremos saber sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Hasta la próxima, amantes de las series turcas. Que tengan un día lleno de amor, misterio y mucha diversión. Nos vemos pronto. Adiós.